Dios les bendiga, chicos y chicas, y a todas las personas pues que están viendo este video. El día de ahora es un gusto para mí poder traerles nuevamente una clase de escuela dominical. Así que vamos a comenzar con el tema de ahora, que se llama Reconoce su autoridad. Nos vamos a basar en la lectura bíblica en Marcos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 28. Te invito a que ahí donde estás en tu casa puedas ir por una Biblia para que puedas buscar y puedas leer lo que es este hermoso versículo, que puedas leer estos versículos para así poder pues entrar en contexto en lo que nosotros vamos a hablar el día de ahora. Y pues como todas las clases tenemos nuestro versículo a memorizar. Ese versículo lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 22. Y dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. ¿Se te quedó? Vamos a leerlo otra vez. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. ¿Se te quedó? Excelente. Vamos a comenzar con el libro de Marcos. Y vamos a analizar al líder más grande de todos los tiempos. ¿Se imaginan quién es? Jesús. Entonces nos debemos de preguntar, ¿qué es un líder? ¿Qué cualidades tiene un líder? ¿Qué hace un líder? ¿Qué significa ser un líder? ¿Qué debo hacer yo si soy un líder? Pues tranquilo. El día de ahora pues vamos a ver un poco acerca del líder y de este líder tan especial que tenemos nosotros. Entonces, según la Real Lengua Española, un líder es una persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad, para ponernos un poco elegantes. Pero el día de ahora, pues no queremos ser un poco elegantes. Queremos entender qué es lo que hace exactamente un líder. Entonces tenemos que el líder significa, o sea, ser líder significa conducir, guiar, dirigir. Un líder es el individuo de un grupo que ejerce mayor influencia hacia los demás. Ese individuo presenta la habilidad de convencer a otros fácilmente a que trabajen con entusiasmo para lograr los objetivos definidos en el grupo. ¿Cuáles cualidades crees tú que debe de tener un buen líder? Pues algunas. Pues un buen líder debe tener visión, empatía, integridad, transparencia, inspiración, autoridad, pasión, innovación, paciencia, y podemos seguir definiendo muchas cualidades que tiene un líder. El mundo pues ha producido muchos líderes, ya sean buenos, regulares o malos, incluso perversos. ¿Puedes tú reconocer alguno? ¿Puedes tú nombrar algunos líderes? Y puedes decir, sí, él fue un buen líder. No, él ha sido un líder muy malvado. No sé si te ha pasado en algún momento, pero hay personas que atraen con algún texto o alguna palabra, pues ellas tienen un magnetismo decisivo y te hacen sentir cosas nuevas, te hacen a veces hasta cambiar las consideraciones que tienes en tu vida. El Evangelio de Marcos comienza algo así, comienza así. Comienza, podríamos decir, como con una seducción. Jesús echa las redes al corazón de sus discípulos y los captura con y para la bondad y la realización del sueño de Dios. Realmente por Jesús solo se deja cautivar quien quiera creer en Él y quien quiera un mundo diferente. Marcos nos presenta al Señor Jesús como el modelo de liderazgo eficaz y que no vino para ser servido, sino para servir.
pero a la vez vino también como el Hijo de Dios, poderoso, obrador de milagros, quien trae un mensaje de esperanza para una época que necesita oír de la palabra de Dios. Y también vino con autoridad y experimentar también una visión nueva del poder y la gloria de Dios. Es Jesús el líder que necesitamos. En ese primer capítulo de Marcos vemos que la autoridad de Cristo es reconocida, enseñada y admirada por todos los que tuvieron contacto con Él. Primeramente podemos nombrar que la autoridad de Cristo fue reconocida por Juan el Bautista. A pesar de que Juan desarrolló su ministerio en el desierto, un lugar un poco conveniente, y anunció un mensaje un poco no atrayente, porque él señalaba la condenación del pecado. Sin embargo, su ministerio fue muy grande. La gente salía para escuchar a Juan predicar y ser bautizados por él. Juan vació ciudades y llenó desiertos. Juan supo poner en claro que él no era el verdadero centro de atracción, así como lo podemos ver en Juan 3:30. Él señaló a Cristo y clamaba: «Viene tras mí el que es más poderoso que yo, y a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado». Para ese tiempo, en ese entonces, quitar las sandalias de los pies era de alguien que era considerado un esclavo, o era el trabajo de un esclavo. Esas palabras que Juan decía, señalan el reconocimiento profundo y real de Juan ante la grandeza y la majestad de Cristo. Podemos también ver que la autoridad de Jesús fue reconocida y es reconocida por el Espíritu Santo y el Padre Celestial. Aquí nosotros podemos ver la Trinidad reunida de manera clara y maravillosa en Lucas 3:22. Podemos ver que tenemos tres personas. La primera persona, el Padre; la segunda persona, el Hijo; y la tercera persona, el Espíritu Santo. En este versículo, en esta parte de la Biblia, nosotros podemos ver al Señor Jesús, que es la segunda persona, pues siendo bautizado, y el Espíritu Santo, que es la tercera persona, descendiendo sobre él como una paloma, atestiguando la autoridad de Jesucristo. Y finalmente escuchamos la voz del Padre, que resonó desde los cielos diciendo: «Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y esa presencia de la divinidad es el sello de aprobación del cielo sobre la persona de Jesús, sobre el líder que es Jesús, y su dedicación al ministerio que Él trajo al venir a este mundo. Y también podemos ver que la autoridad también fue reconocida por el tentador, por Satanás. Lo podemos ver en Mateo 4 del 1 al 11, que son las tentaciones de Jesús. Satanás intentó seducir a Jesús, pero al enfrentar a Jesucristo tuvo que someterse ante una autoridad superior. Su autoridad declarada. Jesús anuncia que el tiempo se ha cumplido. Para el ser humano no puede haber una mejor noticia que saber que Dios todavía quiere que los hombres rebeldes y los pecadores formen parte de su glorioso reino. Después de todo el desprecio de este mundo que este mundo ha manifestado contra Dios, pues sería razonable que Dios nos abandonara y nos dejara en nuestra propia destrucción y condenación.
Pero el anuncio con el cual el Señor comenzó su ministerio, con el cual Jesús comenzó su ministerio, nos llena de esperanza. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios sigue extendiendo su misericordia sobre los pecadores y los que buscan en su amor para invitarlos a su reino. Cuando la humanidad cayó en el pecado, Satanás vino a ser el príncipe de este mundo. Pero el plan de Dios es restaurar su reino en forma visible, salvando al hombre y de los efectos negativos del pecado. Dios no tenía que hacerlo, pero realmente lo hizo como una manifestación de su gracia. A pesar del desprecio que este mundo ha manifestado contra Él, Él siempre nos da la oportunidad de acercarnos a su presencia. Queda en nosotros realmente, seguir a Dios, seguir a Jesús. Dios nos hace un llamado a volvernos a Él. El Señor nos expresó de esta manera y dejando claro que Él es el Rey y por lo tanto tiene el derecho legítimo de exigir el arrepentimiento y que nos volvamos a Él. En el ámbito terrenal, cuando un emperador era coronado como rey, no invitaba a sus súbditos del reino o a todo el pueblo del reino que aceptaran su autoridad si les parecía, sino que exigía a todos la sumisión y lealtad. Pero Él anuncia su palabra, un juicio universal en el que cada pecador tendrá que dar cuentas. Las palabras del Señor son claras al respecto. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esto nos lleva al tercer punto. Su autoridad en acción. Jesús pone su autoridad en acción. ¿Cómo lo pone en acción? Lo puso en acción en el llamamiento de sus discípulos. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan tenían sus propios planes de trabajo. Jesús se atribuyó la autoridad de llamarles a dejar todo para seguirles, y ellos acataron a su llamado. Es difícil comprender que Jesús eligiese a personas de ese tipo. Eran hombres impulsivos, temperamentales, y eran víctimas de los prejuicios del contexto en el que vivían. No eran personas de las que se pudiese esperar que ganasen el mundo para Cristo. No obstante, Jesús vio en esos hombres sencillos, el potencial de líderes eficaces para su reino. Jesús también demuestra su autoridad o pone su autoridad en acción en la enseñanza de la verdad. Jesús comenzó su campaña yendo a la sinagoga, es decir, al lugar de culto, y todos se admiraban de sus enseñanzas. La razón, nos la proporcionan los mismos oyentes. Dicen que Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En contraste con la forma de enseñar de los escribas, Jesús sacaba el verdadero sentido espiritual de las escrituras, sin alegar más autoridad que la que él tenía. Esto hacía que la enseñanza que él daba fuera inusualmente fresca, que llenaba el alma, que llenaba el corazón de la palabra de Dios y fuera también poderosa. Tenemos también que Jesús demostró su autoridad o pone su autoridad en acción en la victoria sobre el mundo espiritual. Al inicio del ministerio de Jesús, Satanás le atacó en el desierto, así como vimos en las tentaciones de Jesús. También encontramos un endemoniado interrumpiendo su enseñanza en la sinagoga.
A lo largo del Evangelio de Marcos, pues nos damos cuenta de que estos no eran incidentes aislados realmente, sino que es algo que se repetía una y otra vez a lo largo de todo el ministerio de Jesús. Jesús mostró tener el dominio y la autoridad sobre el mundo espiritual. Simplemente pronunció 3 palabras: sal de él. Y el espíritu inmundo, dice la Biblia, obedeció. Realmente cada persona tiene la obligación de tomar la decisión final en cuanto si aceptará o no la autoridad del señorío de Jesucristo en su vida. No se puede ser imparcial. Jesucristo mismo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y si tú en estos momentos pues no has decidido realmente qué decisión tomar, si aceptar o no la autoridad de Dios o la autoridad de Jesucristo en tu vida, pues te invito en este momento a que puedas hacer esta oración conmigo para poder aceptar lo que es la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Si no has hecho esta oración, si no has aceptado lo que es a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, que necesitas tú y necesitamos todos realmente tener en nuestras vidas, te invito a que cierres los ojos allí donde estás y lo pidas de todo corazón. Si realmente deseas, anhelas invitar a Jesucristo a lo que es tu vida, entonces te invito a que hagas esta oración de todo, con todo tu corazón. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y repitas conmigo estas palabras: Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz, por pagar mis pecados. Te pido perdón por todos mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias, Dios, por darme el regalo de vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te pido, Dios, de todo corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te prometo, Dios, serte fiel todos los días de mi vida. Gracias, Jesús, por esta oportunidad. Ahora, Dios mío, yo te vengo pidiendo por todos los niños y las niñas que les ha llegado esta clase. Gracias, Dios mío, por toda su vida. Gracias, Dios mío, por su familia. Gracias, Dios mío, por sus amistades. Dios mío, te pido nuevamente, guárdalos, protégelos. Te doy gracias también por todos los niños que han hecho esta oración y han tomado la decisión de aceptarte a ti como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Gracias, Dios mío, por también los niños que ya lo habían hecho anteriormente. Te pido, Dios mío, que seas tú guiándolos, que seas tú, Dios mío, guiándolos en todo lo que es en toda su vida. Dios mío, muéstrales las bendiciones, dales las bendiciones que tienes preparados para cada uno de nosotros. Y Dios mío, ayúdalos en su día a día, ayúdalos en sus estudios, ayuda a sus familias, bendícelos, guárdalos, protégelos, Dios mío, escóndelos bajo la sombra de tus alas. Dios mío, que allí sabemos que allí estarán seguros. Gracias, Dios, por esta clase. Gracias, Dios mío, porque nos has permitido transmitir una nueva clase de escuela dominical. Gracias, Dios mío, por los maestros también que están pendientes siempre de dar una pequeña reflexión domingo a domingo. En el nombre de Jesús,
Todo esto te lo pedimos. Amén. Es un gusto poderles, fue un gusto poderles haberles traído una nueva clase de escuela dominical. Espero que realmente hayan aprendido un poco más, hayan aprendido acerca de lo que es la autoridad de Jesús, la autoridad que Dios tiene y Dios ejerce tanto en nuestras vidas, ejerce en el mundo terrenal también y en el mundo espiritual. Así que nos vemos hasta la siguiente clase y Dios les bendiga.